Si estás deseando construir algo nuevo en tu vida, ya sea un proyecto, una pareja, terminar los estudios o rendir ese último examen, y estás dando vueltas alrededor de dar ese gran paso, es muy posible que nos haya atrapado la red del perfeccionismo, o lo que yo digo síndrome del posgrado, seguir estudiando antes de pasar a la acción. En este podcast vamos a desarrollar cuáles son y de dónde vienen las creencias que por lo general nos impiden avanzar, y voy a proponer 3 herramientas de conciencia para apropiarte de tu proceso creativo y comenzar a eliminar estas creencias que nos impiden ir hacia nuestros sueños. Hola, bienvenida a Diario de Terapia Podcast. Soy Mar, soy psicóloga, me dedico a la psicología holística y en este espacio me gustaría invitarte a construir un lugar de conciencia semana a semana juntas. Gracias por estar aquí. Cuando acababa de egresar de la universidad, empecé a buscar trabajo en relación de dependencia de cualquier otra cosa que no fuera crear mi propio consultorio, porque consideraba que no estaba preparada, no estaba como lo suficientemente lista para sostener la subjetividad de otras personas. Entonces empecé a trabajar en una empresa que la verdad no me encantaba, pero me permitía pagar mis posgrados. Cuestión que yo en ese tiempo me preguntaba cómo hacían mis colegas recién egresados para abrir su consultorio y empezar su práctica en el instante, para sentirse listos. Y ahí me di cuenta que quizás me estaba invadiendo el síndrome del perfeccionismo. Me seguía formando y me seguía diciendo internamente que no estaba lo suficientemente preparada, pero en la realidad no estaba suficientemente preparada o tenía miedo a que eso que deseaba tanto no salga como yo quería, y muchas expectativas, y entonces nunca me sentía lo suficientemente lista. Creo que de ahí salen las dudas sobre nosotras mismas, cuando tenemos altos estándares o altas expectativas internas sobre nosotras, autoexigencias, y entonces empiezan las dificultades para sentir que las tareas que hice son suficientemente esfuerzo para merecerme eso que deseo. El tema es que cuando tenemos expectativas altas, nunca nuestras expectativas son totalmente cumplidas, porque son, decirte, un producto de nuestro deseo, nuestra imaginación, pero si no lo ponemos en práctica y no nos permitimos el empalmar la teoría de lo que aprendemos con la práctica de lo que vamos haciendo, es muy difícil que realmente en algún momento estemos listas para eso. Y en mi observación con pacientes y conmigo misma, he podido ver que el mecanismo se presenta más o menos así. Dudas en el ego de no ser aceptada, no ser validada, o que lo que presento no es lo suficientemente bueno. Entonces empieza el perfeccionismo, que es esto de cumplir altos estándares. Ahí se mete la creencia del merecimiento. Esto es absolutamente social. Y es que si no me esfuerzo lo suficiente, sangre, sudor, lágrimas, trabajo duro y toda la narrativa social, no me lo merezco. Y entonces comienzo a autoexigirme y vuelta al círculo. Creo que estas creencias sociales sobre el merecimiento y la autoexigencia que esto produce, o la hiperproductividad, el multitasking y todos los desencadenantes sociales de esto, vienen en primera instancia. A todos nosotros se nos enseña en la escuela que 10 es el número de la nota a la que todos aspiramos, ¿no? Y entonces cumplir las expectativas es sacarnos un 10. Menos que eso, por ahí no es tan premiado. Yo me acuerdo que cuando era chica mi papá siempre me decía que 8 no era lo suficientemente bueno. Yo necesitaba sacarme un 10 porque estudiar era lo único que hacía. Y empecé a reproducir esa conducta de no es lo suficientemente bueno en muchos espacios de mi vida, como en la historia que te contaba recién sobre no formar el consultorio y todo lo que deseaba hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando me animé, me di cuenta y me animé y empecé a formar el consultorio,
y a tener mis pacientes y a construir mi estilo en la práctica, después de un tiempo, cuando ya me iba bien, pude ver que la clínica freudiana no me representaba al 100%, no me era suficiente en el sentido de que no estaba siendo muy fiel con quien yo era, incluyendo solamente conceptos académicos, porque la verdad es que la espiritualidad es algo que siempre estuvo en mí. Y empecé desde ese momento a formar lo que hoy hacemos como psicología holística en el consultorio. Con esto te quiero comentar que a veces estás perfeccionándote tanto en algo para empezar a practicar, y cuando realmente empezás a practicar empezás a darte cuenta de hacia dónde queremos ir realmente. Y lo paradójico es que nosotras nos formamos y queremos como construirnos y hacer perfectamente las cosas para que salgan bien y sentirnos seguras de nosotras al estar haciéndola, pero mientras no caminamos, no aparece la seguridad personal, porque la seguridad personal viene de avanzar y cumplirnos deseos. Cuantas más cosas hacemos por nosotras o por nuestros proyectos, que es lo mismo, más orgullosa nos vamos sintiendo de nosotras mismas. Y ahí es cuando empezás a sentirte más segura, no en el perfeccionamiento, sino en la práctica. La otra parte de esta paradoja es que queremos perfeccionarnos para que nuestro camino, nuestro proceso sea lo más limpio posible, por decirlo, como que sea fácil y fluido. Pero no estamos teniendo en cuenta en ese querer que sea perfecto, fácil y fluido, que no es algo que nosotras podamos controlar. Ahí aparece como el rasgo más común, ¿no?, del perfeccionista, que es la autoexigencia y el control. ¿Qué pasa? Que las experiencias tienen dos polos, ¿no? Como hablamos en el episodio anterior, puedes ir a escucharlo si quieres profundizar sobre esto de la polaridad. Pero así como en nosotras existe esa polaridad, o sea, estas dos voces, también existen las experiencias, porque todo está diseñado así. Las experiencias no es algo que estén bajo nuestro control, como decíamos recién, y entonces tienen estas dos partes, las positivas, las negativas y también las inesperadas. Si no aceptamos la experiencia completa, así como a nosotras completamente, es muy posible que nos quedemos dando vueltas en esta rueda de la perfección. Hay un momento en el que hay que soltarse y lanzar, como ver qué pasa con nuestro tiro, ¿no? Un cantautor que me encanta, Jorge Drexler, tiene una canción que se llama Amar la trama más que el desenlace, y pensándolo profundamente, creo que toda la vida es proceso. Todo el tiempo estamos aprendiendo algo y deseando algo. Cuando llegamos a un lugar, inmediatamente queremos subir otra montaña, otra cosa más. Y por suerte el deseo es lo que nos levanta de la cama, lo que nos hace tener ganas de vivir y de hacer. Pero si estamos evitando los procesos por miedo, probablemente estemos en esto de parálisis por sobreanálisis, sobrepensando y sobrepreparándonos para enfrentar algo de lo que no tenemos control por mucho que nos preparemos. Entonces, desde la psicología tradicional, el perfeccionismo se asocia a ansiedad, miedo al fracaso y una autoevaluación crítica. Pero desde la psicología holística consideramos al individuo como un todo integrado, mente, cuerpo y espíritu, la triada que plantea el Dr. Jung y también la antroposofía de Rudolf Steiner. En lugar de enfocarnos únicamente en los síntomas del perfeccionismo, lo que vamos a hacer es, con estas herramientas que vamos a presentar, buscar comprender las causas profundas y cómo estos aspectos interrelacionados entre ellos, de los que hablábamos recién, contribuyen al problema en sí. Porque desde la perspectiva de la psicología holística, el perfeccionismo no es solo un patrón de pensamiento o algo asociado a los mandatos sociales, sino que está también profundamente conectado con nuestras emociones, creencias y a veces con la forma en la que percibimos nuestro propósito en la vida. Entonces, en cuanto a la mente,
que es perfeccionista suele estar atrapado en este ciclo de pensamientos autocríticos y altas expectativas, arraigadas a creencias limitantes que se forman en la infancia o como respuestas a experiencias pasadas, como esto que te decía de sacarme 10 porque es mi única obligación. Pero después vamos a ver el aspecto del cuerpo, porque el estrés y la ansiedad asociados con el perfeccionismo pueden tener efectos físicos significativos, como tensión muscular, problemas de sueño, dolores de cabeza, que son por ahí los más comunes. Para esto, la atención plena y el trabajo con técnicas de relajación pueden ser muy efectivas, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre mindfulness y meditación. Pero antes, el que es para mí el punto más importante, que es el espíritu, en donde el perfeccionismo también puede estar relacionado con una desconexión profunda de nuestro yo auténtico, de nuestro ser, con una falta de alineación con nuestro propósito o valores profundos. Entonces es importante también trabajar la conexión espiritual en la autoaceptación, y esto puede ayudar a mitigar estos sentimientos de ¡ay, no es suficiente!, que por ahí nos decimos cuando somos muy perfeccionistas. Pensemos solo un segundo en cómo nos sentimos cuando nos decimos que no es suficiente. Esa sensación como de inseguridad, de menos valor propio, que nos viene el pecho así como que te querés hacer chiquitita. Bueno, ese sentimiento es el que tiene que cambiar en nosotros para que cambien nuestros pensamientos en consecuencia y cambien nuestras decisiones y nuestras acciones a partir de ello. Por eso vamos a pasar ahora a las 3 herramientas o estrategias prácticas para comenzar a abordar el perfeccionismo. 1. Mindfulness. Esta técnica se trata de ayudarnos a mantenernos presentes y observar nuestros pensamientos. En nuestro día a día, hacernos presentes. Por ejemplo, estoy cocinando, traer presencia a ese momento, porque la mayoría de las veces estamos pensando en cualquier otra cosa o en qué tenemos que hacer después y no estamos realmente ahí. Al hacernos presente, tenemos esta posibilidad de observar nuestros pensamientos, nuestras acciones y en qué gastamos nuestro tiempo sin juzgarnos. Una de las estrategias más amables y que más funcionan en el consultorio con mis pacientes para profundizar en su autoconocimiento es escribir y releerse. Escribir en un journal, porque la práctica de escribir nos ayuda a vivir más lento. Escribir no es tan rápido como ver videos, por ejemplo, o estar estimulados. Escribir hace que nosotros nos sentemos y empecemos a fluir en el papel. Y cuando vamos más lento, nuestro sistema nervioso lo agradece también. Pienso en el ejemplo contrario, muy común en nuestras vidas, que es cuando estamos lavando los platos, pensando en qué tenemos que hacer después, mientras ponemos la pava para tomar un mate, mientras vamos preparando tal cosa, como si ganáramos tiempo al hacer muchas cosas rápido a la misma vez. Y nos sentimos súper orgullosas y productivas, pero a largo plazo, esas acciones lo único que hacen es elevar nuestra ansiedad. Por eso decíamos esto de hacer las cosas más lento, más despacito, más en conciencia, más presente, es lo que en realidad nos lleva a disfrutar de nuestra vida y no ganar tiempo, porque ¿para qué estamos ganando tiempo a fin de cuentas? Bueno, la segunda herramienta va a ser empezar a trabajar con nuestras creencias limitantes. Hay una meditación en el canal para hacer esto, pero se trata básicamente de reprogramación, de identificar y transformar las creencias subyacentes que, mediante el autoconocimiento, has descubierto que alimentan el perfeccionismo. Eso es personal para cada uno, porque como hablábamos al principio, ¿no? Lo que nos enseñan en la escuela es una cosa, después se suman las experiencias de casa y después se suman nuestras propias experiencias que van formando estas creencias desde las cuales inconscientemente y medio que en piloto automático a veces tomamos decisiones o hacemos las acciones de nuestro día a día. Entonces hay que empezar a incluir conciencia propia, personal, y eso es individual para cada uno. Aquí sí te voy a recomendar que
si estás trabada hace mucho tiempo en este ciclo de perfeccionismo, pidas ayuda, porque hay veces que tenemos puntos ciegos en nuestro trabajo interno y necesitamos que otra persona que ya ha caminado esto nos colabore a desentramar esas creencias y esas ideas que nos mantienen en ese lugar, ¿no? La ayuda que vos consideres idónea, por supuesto, yo como terapeuta siempre te voy a recomendar que hagas terapia. Aquí se va a tratar de transformar, de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero desde este lugar con la mejor intención de tu corazón. Y si te equivocas, no pasa nada, es parte del proceso. Y esto nos da pie para la tercera y última herramienta, donde vamos a desarrollar la autoaceptación. Se trata de cultivar una actitud de compasión hacia nosotras mismas. Esto significa reconocer y valorar nuestros esfuerzos, nuestros logros y los avances que vamos teniendo en lugar de enfocarnos únicamente en las fallas o en lo que no hemos alcanzado o no salió como nosotras queríamos. ¿Cuántas veces estamos mucho más enfocadas en hablarnos feo que hablarnos bonito? En decirnos, ¿ves que nunca haces las cosas? O otra cuestión normal del diálogo interno es, no sé si veo lo suficiente sangre, sudor y lágrimas o trabajo duro aquí como para que te merezcas las cosas. En lugar de ir reconociendo, y aquí el journal también sería importante, una lista de tus logros, una lista de las cosas que sí venís haciendo bien en comparativa con los últimos 3 años. Se trata como de tener una mirada más objetiva sobre nosotras mismas y sobre la vida que estamos creando y no tan dominada por los patrones sociales, lo que deberíamos hacer, las altas expectativas que tenemos sobre nosotras mismas y demás. Aquí me gustaría que trabajemos con una afirmación diaria, es decir, que la tenemos que ver en todos lados para ir introyectándola en nuestro inconsciente, y es que no necesitas ser perfecta para ser amada. Amada por vos misma, amada por las otras personas. Empecemos a practicar el amor incondicional por nosotras mismas y a entender que si nos equivocamos es como si se equivocara nuestra pareja, nuestro mejor amigo o alguno de nuestros hijos. No lo dejaríamos de querer en lo más mínimo porque se equivocaron. Todo lo contrario, entendemos que es parte del aprender. Y esta afirmación podemos pegarla en el baño, en el auto, en la heladera, en algún lado que la veamos todo el tiempo. La idea es empezar a practicar nuevas formas de relacionarnos con nosotras mismas, lo que va a desencadenar en otras maneras de vernos para construir nuestro bienestar interno, nuestra paz, nuestra armonía y también nuestra plenitud, porque empezamos a tomar otras decisiones que tienen más que ver con nuestros deseos en la vida y mucho menos que ver con lo que deberíamos. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy y espero que te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre el perfeccionismo y cómo un enfoque holístico puede ofrecernos soluciones más profundas y duraderas. Es importante recordar que nuestro bienestar es un viaje integral y que abordar el perfeccionismo desde una perspectiva completa 360 puede ayudarnos a encontrar un equilibrio más auténtico y satisfactorio. Gracias por estar aquí, te dejo un abrazo enorme. Y nos encontramos la próxima semana. Por favor, no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios si hay algún rasgo de perfeccionismo que vos sientas que te está deteniendo a cumplir tus sueños o avanzar hacia ellos hoy.